La vida del pato de madera comienza en un escenario que desafía toda lógica para un ave acuática: la oscuridad de un tronco hueco a varios metros sobre el suelo. Aquí, en la seguridad relativa de las alturas, la madre ha incubado con paciencia sus huevos, arrancándose sus propias plumas para crear un nido cálido y suave. Pero el tiempo de la espera ha terminado. Los pequeños cascarones comienzan a fracturarse, revelando a los nuevos protagonistas de esta historia de supervivencia. Apenas unas horas después de nacer, estos patitos, que aún no saben lo que es el agua ni el peligro, deben enfrentarse a su primera gran prueba: el salto de fe. Es un momento de tensión absoluta. La madre desciende primero y, desde la base del árbol, lanza un llamado rítmico que activa el instinto de sus crías. Uno a uno, los pequeños patitos se asoman al borde del precipicio, mirando un mundo vasto y desconocido. No hay redes de seguridad ni lecciones previas de vuelo, solo la gravedad y el coraje puro. Con un impulso decidido, se lanzan al vacío. Sus pequeños cuerpos rebotan contra la hojarasca o impactan en el agua con una fuerza que parecería letal para seres tan frágiles, pero su estructura ligera y su plumón los protegen. Este salto no es solo un descenso físico, es el rito de iniciación que marca el comienzo de una carrera contra el tiempo. 70 días de peligros constantes antes de que puedan valerse por sí mismos y dominar los cielos del pantano. El laberinto de depredadores y la vigilancia materna. Una vez en el suelo, el pato de madera entra en un territorio donde cada sombra puede ocultar una amenaza mortal. El pantano, aunque hermoso con sus luces filtradas y sus aguas cubiertas de lenteja verde, es un campo de batalla. La madre guía a su prole con una vigilancia obsesiva, pero los peligros acechan desde todos los ángulos. En el agua, el acecho es silencioso. Grandes peces como el lucio o la perca americana patrullan bajo la superficie, esperando el momento exacto en que un patito se separe del grupo para engullirlo de un solo bocado. En las orillas, las tortugas de mordida poderosa representan otra pesadilla sumergida, capaces de arrastrar a una cría hacia las profundidades sin dejar rastro. Pero el peligro no solo viene de abajo. En los troncos cercanos, los mapaches, con su inteligencia y destreza, buscan cualquier oportunidad para atacar, mientras que las serpientes se deslizan entre la vegetación con una paciencia letal. Incluso el nido, que debería ser un refugio, es constantemente inspeccionado por depredadores que buscan huevos o crías rezagadas. La madre pato de madera utiliza distracciones ingeniosas, como fingir un ala rota para alejar a los depredadores de sus hijos, arriesgando su propia vida en el proceso. Cada día que pasa en este laberinto de peligros es una lección de supervivencia. Los pequeños deben aprender rápido a sumergirse, a esconderse entre los juncos y a interpretar las señales de alarma de su madre si quieren ver el amanecer de un nuevo día. El camino hacia la madurez y el triunfo de la vida. Los 70 días de desarrollo del pato de madera son una metamorfosis asombrosa. Lo que comenzó como una bola de plumón vulnerable se transforma gradualmente en una de las aves más espectaculares de la naturaleza. Durante estas semanas, la alimentación es clave. Los patitos consumen vorazmente insectos y plantas acuáticas, acumulando la energía necesaria para el crecimiento de sus plumas de vuelo. A pesar de las bajas inevitables en la familia debido a la depredación y el clima, los supervivientes se vuelven más astutos y fuertes bajo la tutela incansable de la hembra, quien los protege de las tormentas y los guía hacia los mejores refugios cuando la luz del sol se oculta y el pantano se vuelve aún más peligroso. Finalmente, al acercarse al final de este periodo crítico, ocurre el milagro del vuelo. Aquellos que sobrevivieron al salto inicial, a las mandíbulas de los peces y al acecho de las serpientes, ahora baten sus alas con una nueva potencia. El macho adulto, con su plumaje iridiscente y patrones geométricos casi irreales, es el testimonio vivo del éxito evolutivo de la especie. Al levantar el vuelo sobre las aguas estancadas, el pato de madera cierra un ciclo que comenzó con un acto de valentía ciega en un viejo tronco de árbol. Esta odisea de 70 días no es solo una historia de supervivencia animal, es un recordatorio de la resiliencia de la vida y de cómo la naturaleza sigue prosperando en los rincones más salvajes y hermosos del planeta.
Quack.